Ahí está su tesoro, ahí está su corazón. Ahí están invirtiendo lo que les importa y no se esconden. Al contrario, ahí están gritando y llevan su bandera, y si pierden no aceptan que perdieron, y si ganan, bueno, victorian y hacen lo que ellos quieren. Y si juegan a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ahí están levantados a primera hora viendo el partido. No se quieren perder ni las propagandas, porque les importa. Están orgullosos de sus colores, de su equipo, de su bandera. Cuando las congregaciones dudan y ponen pretextos, cuando llega el tiempo del bautismo, bueno, es que todavía no conozco mucho de la religión, no conozco mucho, voy a esperar un tiempo. Es que no conozco todavía, voy a esperar, ¿verdad? Cuando pasamos las aguas del bautismo, es mostrar con orgullo al mundo entero que hemos rendido nuestra vida a Cristo. Y que en ese acto de fe sepultamos la vida vieja para resucitar en una nueva vida como nueva criatura en Cristo Jesús. Eso implica el bautismo. Naamán fue bendecido porque él hizo pública su fe en el Dios de Israel. Otra cosa que notamos es que Naamán no vino con las manos vacías. Llevó oro, plata, vestidos. Llevó las cosas que para él eran importantes y costosas. Es decir, le llevó al siervo de Dios, le llevó a Dios lo que para él era importante, lo que a él le costaba. Yo le pregunto a usted, ¿se ha preguntado si de verdad usted le ha traído cosas valiosas al Señor? Y no me malentienda, no estoy hablando de lo material, porque si ya usted hizo números, eso es lo de menos valor. Te estoy hablando si le trajiste al Señor cosas que para ti tienen más valor que el oro y la plata. Ese cigarrito que no puedes dejar de fumar después de comer. Ese vasito de vino, de tequila o de cerveza que tomas para pasar la comida. Ese bailecito en la discoteca, ese glamour para saciar tus apetitos. Y así tantas cosas que para ti son más de valor que el oro y la plata. ¿Aló? Naamán fue bendecido porque él llevó cosas que para él eran costosas. Tal vez hasta hoy has equivocado el lugar donde buscar la bendición. Quizás no hayas tenido las actitudes o motivaciones correctas, pero nunca es tarde, es tiempo de cambiar, de buscar realmente la luz de Cristo para que alumbre tu caminar. Porque Dios lo único que quiere es tu bien, mi hermano, mi hermana. Porque si tú te emborrachas, lo único que estás destruyendo tu hígado con una cirrosis. Si tú fumas, estás llenando tus pulmones para un cáncer futuro. Y Dios quiere tu bien. Él quiere lo mejor para sus hijos. Porque si Dios supiera que no te va a dañar, Dios dice, no importa. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde los hijos de Dios tienen que tener discernimiento. Es decir, el Señor dice, vengan a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Y aquí está Cristo, el Dios Todopoderoso, que te dice, vengan a mí cuando tú necesites.
Porque yo te voy a salvar, te voy a sanar, te voy a liberar y voy a derramar bendiciones en tu vida hasta que sobreabunde. Naamán, como dije, se vino con su ejército, con todas sus cosas ahí, pensando que Eliseo apenas lo viera, va a salir corriendo, con los brazos abiertos, ahí viene el general. Él esperaba eso porque estaba acostumbrado a esas cosas. Pero hay algo que acá aprendemos, que cuando buscamos a Dios, tenemos que hacerlo con humildad, pensando que Él es supremo. Porque muchos esperan, como Naamán, que la oración que sirve es la del pastor, del prestigioso siervo de Dios, y sin desmerecer a ninguno de ellos. Y a veces desechamos la oración del hermano que clama desde el corazón en santidad y adoración. No olvides que Dios usa lo que no es para que sea, mi hermano, y Él hace como Él quiere. Es decir, que el milagro de Naamán no se produjo con grandes movimientos, con palabras adornadas. Eliseo ni siquiera salió a recibirle. Le envió un humilde siervo a darle la respuesta. Es decir, cuando tú esperas la respuesta de parte del Señor a tu necesidad, no esperes honores. Tal vez el más humilde de los siervos, el más humilde de la casa del Señor llegará a ti. Pero debe estar en un mismo espíritu. Debes sintonizar tu corazón para poder recibir con claridad la voz de Dios. Si hay algo que impide que oigamos a Dios, si hay algo que nos impide la comunión con Dios, si hay algo que nos impide crecer y desarrollar, es el orgullo, la soberbia, la rebeldía y el pecado. Esas cosas interfieren en la comunicación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. Por eso, si quieres sintonizar la voz de Dios, tienes que comenzar a quitar esas cosas de tu vida. Si quieres una respuesta correcta, Eliseo le dijo: lávate y serás limpio. Qué sencillo. Zambúllete 7 veces y ya. Y Dios va a hacer un milagro. ¿Pero qué requería de parte de Naamán? Obediencia. Diga obediencia. Era simple. Si Dios quiere algo de ti, es obediencia. Dios te manda algo en tu palabra y tú tienes que hacerlo. Sin cuestionar, sin argumentar. Haz lo que Él te dice por medio de su siervo. No trates de esconder la voluntad de Dios tras tu propio deseo. Porque a veces nosotros decimos: sí, bueno, el pastor dice. ¿Y tú qué crees, que se para el pastor aquí para decir lo que él piensa, lo que le parece a él, o lo que Dios dice en su palabra? Porque si él dice lo que Dios dice en su palabra, tú tienes que hacer lo que Dios dice. Amén. El siervo de Dios, Eliseo, le dice: zambúllete y te me vas al Jordán, ahí está el agua bien sucia, bien asquerosa, ahí te me metes 7 veces. Y al principio Naamán argumentó: ¿cómo habiendo otros ríos mejores que esto, aguas limpias, agua cristalina? Y yo que me hubiera, no, está loco usted. Pero siempre hay alguien que da la alerta y dice que sus criados le dijeron: no, pero si el profeta te mandara a hacer esto y esto, ¿por qué no lo haces? Si es para tu bien, ¿no? Y es cuando Dios obra. Si quieres sanidad, si quieres restauración, si quieres milagros, tienes que comenzar en obedecer lo que Dios dice en su palabra. Porque allí es cuando comienza a obrar Cristo. Cuando Él impone su palabra, es cuando tú empiezas a hacer el barro manuable en las manos del gran alfarero.
Es cuando Él te puede comenzar a dar forma y moldearte según su voluntad. Porque cuando te está moldeando, Él va sacando las cositas que impiden que te dé forma. Amén. Qué simples son los métodos de Dios. Lávate y serás limpio. Ven a Jesús y serás libre de tu pecado, de tu enfermedad. Cree y serás salvo. Sencilla la palabra del Señor. En Lucas capítulo 17 está la historia de los 10 leprosos. Se curó el Señor. Pero solo uno regresó para agradecerle a la mano, para agradecerle. Una vez se le pregunta, Señor, ¿y dónde están los que Dios sanó de esto, de aquello? ¿A dónde están aquellos por los que oré? ¿Dónde están aquellos por los que les restauró su matrimonio? ¿Dónde están aquellos por los que Dios bendijo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y el Señor Jesús dice, están los otros 9. Solo uno volvió. Y Naamán no solo agradeció, sino que él reconoció el poder de Dios para obrar milagros. Y es más, en el versículo 15 reconoció que no había otro Dios sobre la tierra. Muchas veces, quizás escuchaste o viste los milagros y el poder de Dios cambiando la vida de una persona y no te fue suficiente. No te han convencido totalmente. Porque como yo decía el viernes, no es solo oír hablar de Dios, hay que conocer a Dios. Y a Dios se lo conoce en intimidad, en el trato. ¿Cómo yo puedo conocerlo a usted si no lo trato? ¿Cómo usted me puede conocer a mí si no me trata? Usted puede decir, es el pastor Ernesto. Usted me identifica porque me ve, pero en realidad sabe cómo soy yo. Me conoce. Me ha tratado. Se ha dado la oportunidad de conversar, de tratarme para decir, no, yo lo conozco. Una cosa es oír y otra cosa es conocer. Es decir, tenemos que tener más comunión los unos con los otros. Es bíblico. Tenemos que compartir más los unos con los otros. Tenemos que dejar el pasado y vivir el presente. Y aprovechar esta oportunidad que Dios nos da. Y tener nuestra propia experiencia. Yo te digo, si hay una necesidad en ti en este día, es el momento de clamar al Señor por ella. Sin importar el que dirán. Y así como la joven esclava de Naamán, puedas sentirte orgulloso de ser un hijo, una hija de Dios. Y no te calles, lleva el mensaje de salvación. Háblale a los que te rodean que tienes un Dios que salva. Un Dios que da vida eterna. Un Dios que tiene poder para hacer milagros y maravillas. Y si tú lo haces con fe, Dios te respaldará. Eliseo rehusó recibir algo por su obra. Así es el Señor. El mejor premio para el Señor son las almas que se salvan. El Señor quiere gente arrepentida de su vida pasada, que vengan a Él. ¿Y cómo podrán venir si no hay quien les hable? ¿Cómo podrán ellos saber que hay un Dios si tú no les dices? Si tú no le hablas de que hay un Dios que hace cosas nuevas cuando venimos a Él. Pero también hablan en el camino de la iglesia gente como Giesi, el criado de Eliseo, que trataron de aprovecharse de las circunstancias o de la disposición del creyente. Pero si tú estás atento a la voz del Espíritu Santo, tú podrás discernir lo bueno de lo malo,
lo justo de lo injusto. Y no serás engañado, no serás engañada. Yo también decía eso el viernes, hay que pedirle a Dios discernimiento. Vamos a concluir. Si tú necesitas un milagro del Señor, haz como Naamán. No esperes que sea Él quien venga a ti, sino que tú levántate de tu asiento, ven al altar con un corazón humillado, sin soberbia, sin orgullo, dispuesto a someterte a su voluntad, sin cuestionamientos. Sé un vaso suave para moldear. Obedece a la guía del Espíritu Santo. Porque Dios no solo ve la apariencia, sino está mirando lo profundo de tu corazón. La fe es una demostración de la obediencia. Fe no es solo creer y dejarlo ahí. Fe es creer y hacer una decisión. Y esa decisión es la obediencia, sin la cual no hay fe. Cuando uno quiere que Dios lo bendiga, cuando uno quiere que Dios haga en un área de nuestras vidas, hay que estar dispuesto a hacer lo que Él dice. Naamán obedeció la voz del varón de Dios. Se zambulló 7 veces en el Jordán. Y yo me puedo imaginar a Naamán con los ojos bien grandes al ver su piel limpia, al salir la 7ª vez de esas aguas sucias. Para Naamán había sido fácil el haber obedecido al varón de Dios, aunque al principio se había resistido a causa de su orgullo. Quizás tú te has resistido al Evangelio. Quizás quieres hacer, pero sin someterte a hacer la voluntad de Dios. Y cabe la pregunta, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida delante de Dios, delante de esta gran nube de testigos? Solo la obediencia a la palabra de Dios es prueba de que Jesucristo está en nuestros corazones. Y si Él dice que hay que zambullirse 7 veces, hay que hacerlo. Y si Él se revela como se le reveló a Naamán por medio de lo que menos esperaba, una muchacha esclava, y Dios se revela a nosotros por donde menos esperamos, hay que ser obediente. Naamán obedeció, fue sano de su lepra. Y Dios quiere sanar también nuestras vidas. Obedecemos sus palabras. Y cuando Él lo haga, podamos decir como Naamán, y aquí ahora conozco, que no hay Dios en toda la tierra, sino aquí en Emmanuel. Porque hoy Dios quiere, aquí y ahora, hacer su voluntad en ti. Hacer el milagro que anda buscando. Póngase de pie, vamos a orar. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. La decisión es tuya. Tú puedes venir a Él, hablar con Él, y Él hará lo que tiene que hacer en tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos has venido a buscar justos, no pecadores, al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, porque tú no has cambiado. A ti no te cambian los tiempos, tú eres eterno, eres inmutable. Lo que hiciste ayer lo haces hoy, lo harás mañana. Tú eres un Dios de milagros y de maravillas. Tú sanabas, sanas y sanarás. Libertabas, libertas y libertarás. Redimías, redimes y redimirás. Restaurabas, restauras y restaurarás. Tú
quitarás la lepra de nuestras vidas. Aquellas cosas que estorban, aquellas cosas que nos molestan, aquellas cosas que nos impiden vivir una vida agradable para ti. A veces nos mandamos a hacer cosas que no entendemos, Señor, pero qué lindo cuando las hacemos. Porque podemos expresar como Naamán que aquí hay un Dios que hace milagros, maravillas. Suple la necesidad de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios los bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes.